Escucha aquella voz que te envolverá de manera precoz. Bajo sus encantos caerás y nunca detenerlo podrás, ya que con ese canto sabrás que tu alma tocará. No hay nada más veloz que aquella voz ocupando ese gran rincón llamado corazón. Escucha bien esa voz que muy bien te hará sentir. Debes escucharla para dejar de sufrir. Y Él nada a cambio te va a pedir, solo que seas tú mismo y tus inseguridades dejes ir. Escucha aquella voz y en el cielo te sentirás y nunca más solo estarás. ¿Sabes por qué? Porque Él siempre te amará. Bienvenido a tu programa, Un Café con el Maestro. Un Café con el Maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. El templo que estaba en Jerusalén en la época del Maestro Jesús fue motivo de orgullo para los que vivían ahí. De hecho, en el libro de Lucas, en el capítulo 21, de sus versículos 5 y 6, nos dice lo siguiente. Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo, en cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra. Todo será derribado. Amén. Bueno. Así fue, tal cual como lo profetizó Jesús, unos 40 años después que ese templo fue destruido. Claro está, debo señalar que Jesús también le encantaba y se sentía orgulloso del templo en Jerusalén, que en su tiempo, fue el rey Herodes que lo reconstruyó. Jesús se la pasaba cuando niño ahí. ¿Se acuerdan de esos relatos? De hecho, cuando se pierde en su niñez, su mamá y su papá lo hallan en ese templo. El detalle fue que el templo lo convirtieron en un ídolo y había perdido la esencia por lo que era su uso, que es buscar la presencia de Dios y la manifestación de Él. Así mismo pasa, mis amados, con nosotros. Nos sentimos orgullosos de cosas que hacemos y construimos. Por ejemplo, la casa donde vivimos, la construimos, la decoramos con esfuerzo y nos encanta. O puede ser también la empresa que con mucho esfuerzo hemos construido. Claro está, esto no es malo. Lo que pasa es que la mayoría de las veces se convierte en ídolos, como lo fue el templo de Jerusalén. Por lo que yo creo firmemente que uno de los propósitos de esta crisis, de esta pandemia, que ya ahora es crisis, es erradicar los ídolos. Pero la buena noticia es que Dios está en control. Entonces, ¿qué es un ídolo, Natalie? Un ídolo es todo aquello que puede ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas. Por eso piensa, ¿qué cosas hay en tu vida que pueda estar ocupando el lugar de Dios? Dios no tiene problema con que nos guste un deporte, con que tengamos dinero, con que nos guste ir a vacacionar, con el empleo, la familia. Claro que no. De hecho, todo eso Él nos los dio, nos los proveyó. El problema lo tenemos con Dios cuando esas añadiduras nos apartan de Él, porque ocupan lo primero en nuestro corazón, lo sustituyen a Él. Mis amados, te tengo una noticia. Dios no comparte su gloria con nadie. Así de claro. En el libro de Éxodos, en el capítulo 20, su versículo 2 nos dice, no tengas otros dioses además de mí. Amén. También debo señalar que todo ídolo es aquello que nos impide escuchar y ver a Dios. Te lo muestro en este ejemplo. El profeta Isaías, uno de los mayores profetas del Antiguo Testamento. En Isaías, en el mismo libro de Isaías, en el capítulo 6 de su versículo 1 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor excelso y sublime, sentado en un trono, las orlas de su manto llenaban el templo. Amén. Vamos a ver, ¿por qué fue necesario que muriera el rey Usías?
y que Isaías pudiera tener ese encuentro con Dios. Bueno, el rey Usías fue un buen rey y pudo ser de muy buena influencia para el profeta Isaías, pero también pudo ser un héroe que le impidiera encontrar al profeta Isaías un encuentro con Dios. Usías es un ejemplo de la gente buena en nuestras vidas, de las que hacemos más caso a ellos antes que a Dios o a su palabra. O pudiera ser que Usías represente también esas personas que cuando estamos en adoración las estamos pensando. Cuando la adoración es estar cara a cara con Dios, y eso es un ídolo en nuestras vidas. Por otro lado, un ídolo también es todo aquello que llena nuestros faltantes. ¿Qué es entonces un faltante, Natalie? Bueno, un faltante es todo aquello que no recibimos cuando éramos niños. Claro, Dios nos hizo de una manera que necesitamos ciertas cosas o cositas y eso se supone que nos lo deben facilitar nuestros padres. La necesidad de ser amados, de ser aceptados, de sentirnos importantes, de tener seguridad. Y esas necesidades no fueron suplidas en nuestra niñez. Por lo tanto, vamos a andar por nuestras vidas de adulto tratando de llenar esos faltantes. Ejemplo de esto fue la mujer samaritana. Ella trató de llenar su necesidad de sentirse amada con los hombres. Esa era su faltante. Por eso es que cuando se encuentra con Jesús en el pozo, el maestro le dice que todo que aquel beba de esa agua no tendrá sed jamás. Él se refería que esa agua era su necesidad. ¿Necesidad de qué? Necesidad de hombre, de rumba, de vicios, en fin, la necesidad. Esto lo puedes ubicar en el libro de Juan en su capítulo 4. Bueno, otro ídolo pueden ser las cosas o personas que nos dan seguridad, como por ejemplo una persona carismática. Lo que le da seguridad es su carisma. O una mujer bonita o un hombre atractivo, lo que le da seguridad, ¿qué es? Su físico y su cuerpo. O una persona con dones, su seguridad son los dones. El que tiene dinero, su seguridad es el dinero. Pareja o un hijo, todo lo que nos da seguridad muchas veces se convierte en ídolos. También pueden ser ídolos las personas que admiramos, los influencers. Ay, Natalie, te pasaste. No, señor. Muchas personas, parece mentira, parecen paparazzi de las redes sociales. Por ejemplo, cuando siguen a Jennifer López, desean tanto la vida y el físico de esta mujer que hacen lo que sea para parecerse a ella, o las Kardashian. Es así. Esto no está bien. Uno puede admirar a una persona. Bueno, digo estas mujeres porque es lo más usual, lo que yo más he visto. Pues tú puedes admirar a esas personas, inclusive llamarte la atención cierto o todos los atributos de estas personas, pero no llegar al punto de idealizarlo. Es válido que una persona que admiremos nos influencie para superarnos, pero muy al contrario, que nos obsesionemos al punto de imitarlo, no señor. También está el caso cuando alguien nos cae mal, cuando odiamos a alguien, cuando envidiamos a alguien. Tiene algo esa persona que nosotros quisiéramos tener, o alguien que nos ha hecho daño, que nos hizo algo en nuestra niñez, porque nos obsesionamos en contra de esa persona y cada vez que la vemos pues nos sentimos odio, rabia, despierta esas inseguridades en nosotros. En fin, todo aquello que robe la atención a nuestro Padre Eterno Dios es un ídolo. Y les tengo una noticia, otra vez te la voy a recordar. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso es que creo fielmente que el Señor permitió este año, y no sabemos si los próximos, para revelar en nuestras vidas qué o quién nos está apartando de su presencia. El Señor está dándonos la oportunidad de hacer como hacen los GPS, recalculando, recalcular nuestras vidas. Lo que sí estoy segura es que nada volverá a ser como antes, gracias a Dios. Y es mejor que si deseamos ver prosperidad en nuestras vidas, nos pongamos a cuenta con nuestro Padre.
Él nos creó y a la final su voluntad para nuestras vidas siempre será mejor que nuestra terquedad. Así que destruye ese ídolo que te está apartando de tu Creador, que te está apartando de Dios. Mira, todos tenemos sueños, eso es válido, anhelos, pero es más saludable para nuestras vidas que lo pongamos en las manos de Dios, que se los entreguemos para que no nos obsesionemos con ellos. La Biblia nos dice que cuando Abraham tenía 75 años, Dios le promete un hijo. Esto lo vamos a ver en el libro de Génesis, en su capítulo 12, versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Amén. Pasaron años y nada que llegaba el fulano hijo. Finalmente, 20 años después, Dios le vuelve a hacer otra promesa a Abraham. ¿Y cuál era? Que lo iba a prosperar. Y Abraham le responde en el mismo libro de Génesis, pero 3 versículos más, en el Génesis 15, versículo 2, le dice: Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será uno de mis criados. Amén. Luego el Señor le contesta ahí mismo en Génesis 15, pero en el versículo 4 y 5, le dice: no, ese hombre no ha de ser tu heredero. Le contestó el Señor: tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo lleva afuera y le dice: mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Amén. Este sueño de Abraham era un sueño puesto por Dios. Y estas son las cosas que a mí me animan a seguir soñando, a seguir creyendo. Porque si tú te das cuenta, primero le promete el hijo y después le dice: mira, te voy a prosperar. Pero él no lo estaba creyendo. O sea, no solamente te voy a dar esa promesa de un hijo, sino que te voy a prosperar. Porque Dios no es loco. Dios es un Dios cuerdo, un hombre que se planifica. Él no te va a dar un hijo para después ponerte a pasar necesidad. No, Señor. Nuestro Padre cumple lo que promete. Por lo general se demora un poco, pero Él lo cumple. Amén. Mira lo que nos dice en el libro de Habacuc, en el capítulo 2, versículo 3. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Amén. En esto es a lo que yo me aferro. Y leo este versículo cuantas veces sea necesario, porque mi Dios no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Él lo que promete lo cumple. Aleluya. Recibe esa palabra en el nombre del Maestro Jesús. No te desenfoque de tus sueños. Ponlos en las manos y bajo la voluntad de Dios y espera. No claudiques, espera en Él. Un no de Dios en este momento no necesariamente, escucha, es un no futuro, pero sí es un sí en su tiempo. Amén. Escúchale, esto merece un post, mano. Uf, yo doy fe de esa palabra. Mi Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he pedido. Él me ha cumplido todo lo que yo le he pedido. Y lo que no me ha cumplido, lo sigo esperando. Porque largo camino me queda por recorrer con Él. Espere, no se desespere. No caiga en crisis, por favor. No, Señor. Posteriormente, volviendo a Abraham, Dios le da a su hijo prometido a los 90 años. O sea, 20 años después nace Isaac. Pero como este hijo era tan esperado y anhelado, imagínate, Dios, nada más y nada menos, Dios se lo prometió. A pesar que ya Abraham, ojo, había tenido un hijo que era Ismael con la esclava egipcia. ¿Por qué? Bueno, por terco y tan obediente que fue que le hizo caso a su esposita, la Sara. ¿Me entiendes? Yo me imagino que él idealizó a esta promesa, Isaac. Él lo idealizó y vio su promesa cumplir. Entonces viene Dios y le dice en el libro de Génesis, en el capítulo 22, versículo 2, le dice: y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes, al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Amén. Uy, esto es duro. Entonces, veo que Dios cumple sus promesas, pero mata a los ídolos. Ajá.
¿Cómo así, Natalie? No entiendo. Te explico. Dios le encanta cumplir nuestros sueños, inclusive consentirnos y sobre todo cumplir sus promesas en nuestras vidas. De eso no hay la menor duda. Pero si Él ve que ese asuntico, llámese como se llame, te va a apartar de Él, te lo quita y santo remedio. O simplemente te lo aparta hasta que le demostremos carácter y madurez. Punto. A mí me ha pasado eso, ¿sabes? Por eso es que te lo estoy diciendo. Mira, Dios me complació y me bendijo con algo material que yo anhelaba mucho, un sueño. Pero llegó un momento en mi vida que ese sueño me estaba atormentando y de paso me quitaba la paz. No estaba confiando en Dios. Y ojo, yo me considero una mujer de oración. Hasta que el Señor me confrontó un día y me dijo, vamos a ver, Natalie, ¿qué es lo que te está pasando? Vamos a poner la fiesta en orden, chica. Te lo quito y cuando madures vemos qué hacemos. Estás haciendo un ídolo de esto, no lo estás viendo. Te me estás desenfocando y esta no es la verdad, porque yo te necesito y quiero sana. ¿Qué te está pasando? Vamos a sujetar esa chuletica, mija. Hasta que yo hallé paz con él, ¿sabes? Todavía estoy esperando que me lo regrese. No es cierto, pero bueno, yo entendí con dolor que ya no me hace falta. Pero lo disfruté, chico. Me lo gocé. Y sé que por mi obediencia y este carácter que adquirí, esta madurez, Él me va a dar algo mejor, algo que supere ese sueño. Otro sueño más porque yo soy así. Lo sé porque lo sé. Amén. Saben, el hacer ídolos, cualquier cosa o a alguien en nuestras vidas es muy fácil. Incluso nosotros como hijos de Dios se nos hace tan común y rutinario muchas veces la presencia de Dios que se nos olvida la persona a quien estamos adorando. No sé si me explico. Es común ir a la iglesia, servir a Dios, hacer en mi caso prédicas o devocionales para transmitírtelos aquí en este podcast o servir en una iglesia con ellos. Que se nos pasa por alto hacer nuestro propio devocional con el Padre. ¿De verdad, Natalie? Sí, de verdad. Eso pasa. Por eso usted ve muchos siervos de Dios dar la palabra de Dios, pero sin gracia. Dios los usa igual, porque los dones son irrevocables y su palabra no regresa vacía, pero no son los mismos y ya la presencia del Espíritu Santo no está en ellos o en el lugar. Por eso me encanta lo que siempre dice el pastor Dante Gebel, que lo sagrado no se vuelva común. Cuidado con esto, por favor. Por eso es por lo que es tan imprescindible como el aire que respiramos, mantener una relación. Nuestro devocional con Papá Dios, con el Maestro Jesús y con su Santo Espíritu. ¿Cuándo, Natalie? Todos los días. Imagínate si no necesitamos de la fuente de vida todos los días. ¡Wow! Por esto le recomiendo que cada vez que usted se incline a algo o a alguien, haga sacrificio de adoración. Alabe a Dios, haga ayuno, ore, busque más aún de su presencia. Identifíquese rápidamente, porque el Espíritu Santo nos advierte, nos dice de lo que está sucediendo. No se haga el loco, porque eso puede ser fatal. Claro que el Espíritu Santo nos advierte. Claro que sí, porque Él ya mora en nosotros cuando decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Inmediatamente el Espíritu Santo está en nosotros. Es un termostato. Y verá cómo esas ganas o caprichitos se largan en el nombre de Jesús de sus vidas. ¿Cuántas veces lo debo de hacer, Natalie? Bueno, cuántas veces sea necesario, mis campeones. Porque el hacer ídolo es un pecado muy sutil. No lo ves, no lo sientes. Es un vicio y cuando te das cuenta, ya estás montado en la olla y ¡zas! Te ahorcaron. Quítale la atención a todo aquello que te aparte de Dios y punto. No negocies con eso. Sea lo que sea, no lo pienses. Quiero terminar contándote una historia. Un día, un excelente pastor y adorador tenía una mega recontrabanda de adoración en su iglesia. Los mejores músicos, los mejores instrumentos, en fin, el lugar era todo un estadio. Último modelo, dicho sea de paso.
Había una presencia de Dios espectacular. Claro, el hombre era excelente y por lo tanto, como Dios ama la excelencia, lo recompensa. Y recompensa la excelencia. De esto no hay duda. Pero con el transcurrir del tiempo, el pastor se envolvió en su instrumento favorito, que era el piano. Se perdía en él, renunciaba a todo por el bendito piano. Y como era el pastor, hacía que demandaba también que los otros músicos hicieran lo mismo con sus instrumentos. Hasta que un buen día llegó a la iglesia y se encontró que le robaron el famosito piano. Ese hombre, mira, casi le da un infarto. Lloró, peleó, puso la denuncia en la policía y nada. Un día él se encontraba orando y le dice al Señor: Señor, pero ¿por qué permitiste que me robaran el instrumento que yo utilizaba para adorarte? Y así todos te adoraban. ¿Cómo voy a hacer ahora que no lo tengo? Mira que eso me costó muchísimo y no tengo cómo comprarlo ahora en este momento. De paso no lo aseguré. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasó, Señor? Y Dios le contesta: hiciste un ídolo del piano. Y lo peor, hacías que los músicos adoraran sus instrumentos y la fama. ¿Y dónde estaba yo? Que en este caso tenía que ser el invitado especial de honor y el motivo por el cual adoraran. A partir de ahí, el pastor eliminó todos los instrumentos y a capela cantaban, adoraban e imitaban los instrumentos con sus voces. Le pidió perdón a Dios. Y después de un tiempo, la policía llegó con el fulano piano porque lo habían recuperado. ¿Qué haces, mi Señor Dios, en este tiempo? Mis hijos, estoy derribando ídolos. Todo lo que hago lo dispongo para tu bien, porque te amo y no deseo perderte. Deseo verte en la eternidad cara a cara. Te estoy formando. Estoy sacando intenciones ocultas que tienes. Estoy viendo si estás dispuesto a seguir luchando por tus sueños. Nos dice hoy el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Así que, ¿qué ídolos está destruyendo Dios hoy, el Señor, en tu vida por medio de esta crisis? A lo mejor tu ídolo es esa esposa o esposo que el Señor está permitiendo precisamente en esta temporada, sí, porque ya no es cuarentena, para que lo enfrentes. A lo mejor no conocías esta nueva relación que tienes con tu pareja, con tu esposo, tu esposa, esa rutina de vida. El trabajo, tu iglesia, tus pastores, líderes, hijos inclusive, esos objetivos o metas que no se pudieron cumplir por la interrupción de esta crisis. No sé, cual sea lo que sea. Un carro que ahora, no se ha podido sacar por esta crisis. La casa que está pata para arriba. Si hay algo que nos ha mostrado esta crisis, es que Dios no hace acepción de persona. Vamos todos parejitos, ricos, clase media alta, pobres, medio pobres, en fin, todos vamos parejos. Así que ahí donde estás, vamos a orar. Señor, yo te pido que me perdones en este momento. Perdóname, Padre, por posponerte en mi vida, por poner esas cosas o esa persona antes que a ti, mi Señor. Revélame en este momento, si ese fuese su caso, él o los ídolos que hemos hecho, aún de las cosas o seres buenos, como nuestras esposas o esposos, hijos, familia, trabajo o nuestra nación. Así como los discípulos salieron ese día y le mostraron a Jesús el templo, hoy reconocemos que hemos hecho un ídolo como ese templo. Pero te pido, mi Señor, que aquí en mi hogar podamos restaurar el verdadero motivo de la adoración, mi Señor, que eres tú, Maestro Jesús. Quiero adorarte en mi corazón. Perdóname. Padre, deseo que entres a mi corazón. Deseo restaurar mi relación contigo. Hoy confieso con mi boca
que tú, Jesús, eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz por mí, por mis pecados. Te recibo en mi corazón, en mi ser, y declaro que te amo y que yo soy tuyo y tú eres mío. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te amo, Maestro Jesús. Te amo, mi Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Poderoso. Dios te siga bendiciendo extravagantemente, mis campeones. Nos vemos el próximo martes aquí en tu programa, Un Café con el Maestro. Recuerda de ser de bendición con muchos y todos, transmitiendo este mensaje de amor. Hasta la próxima sonrisa y disfruta tu mes agradeciéndole a Dios. Dios te bendiga. Un café con el maestro, con Natalie Robles, la embajadora de la alegría. Síguenos en Instagram, encuéntranos en Facebook y suscríbete en nuestro canal de YouTube como @Un Café con el Maestro.